Reescribimos el testamento del abuelo. A ti solo te tocó la vieja biblioteca, informaron con una sonrisa burlona los primos en la reunión familiar. No discutí, simplemente les mostré la fotografía de uno de los libros, que les dejó sin habla. La llamada sonó en el momento más inoportuno, justo estaba terminando una traducción urgente para la editorial. El número no se identificó, y casi no contesté. Lástima que al final respondí. ¿Elizabeth Parker? La voz seca de una mujer sonaba distante, como si no hablara con una persona, sino con un contestador automático. Se me ha encargado informarle sobre la muerte de William Parker. El funeral tendrá lugar este sábado. La lectura del testamento, el domingo en la mansión familiar. El corazón me dio un vuelco. Automáticamente abrí la boca para hacer una pregunta, pero en el auricular ya sonaban los tonos de llamada finalizada. El abuelo había muerto. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana. Tras el cristal, Nueva York vivía su vida habitual, transeúntes apresurados, taxis sonando, letreros parpadeantes. Y yo estaba allí sin poder creerlo. El abuelo parecía eterno, como los viejos robles de su jardín. Un hombre de otra época, que nunca se rendía al tiempo. Los últimos 5 años no habíamos tenido contacto. No por alguna pelea, simplemente así sucedió. Después de la muerte de la abuela se encerró en sí mismo, y yo estaba demasiado ocupada construyendo mi carrera en la gran ciudad. Típica excusa del ser humano moderno. Siempre hay cosas más importantes que visitar a los familiares. Y ahora ya es tarde. Los recuerdos aparecieron de repente, como vívidas imágenes del pasado. Vacaciones de verano en una enorme casa victoriana con columnas blancas y una misteriosa biblioteca. Largas noches en un sillón junto a la chimenea, cuando el abuelo me leía sus libros favoritos. Su voz tranquila, explicándome por qué algunos libros son más valiosos que el oro. Lizzie, decía, pasando cuidadosamente las frágiles páginas, un libro no es solo papel y tinta. Es el alma del autor, sus pensamientos, sentimientos y conocimientos, transmitidos a través de los siglos. Cuando tienes en tus manos un libro antiguo, te conviertes en parte de una cadena que conecta el pasado y el futuro. Recuerdo el olor de su biblioteca, madera, encuadernaciones de cuero, un poco de tabaco y té con bergamota. Un olor que siempre asocié con la sabiduría y la calidez. Cuando cumplí 16 años, el abuelo me regaló una primera edición de Jane Austen. Fue mi primer libro valioso, que determinó mi camino en la vida. Me convertí en traductora de literatura clásica. Y ahora ya no está. La mansión familiar de los Parker lucía exactamente como en mis recuerdos, majestuosa y un poco sombría. Columnas blancas sostenían el pórtico, amplios escalones conducían a una maciza puerta de roble. El jardín parecía abandonado, aparentemente, en los últimos años el abuelo ya no podía cuidarlo adecuadamente. Subí los escalones con el corazón pesado. El funeral de ayer dejó una impresión deprimente, poca gente, condolencias formales y la sensación de que una era entera llegaba a su fin. Los primos James y Victoria se mantuvieron distantes, apenas saludándome con un gesto de cabeza al encontrarnos. No era sorprendente, nuestras relaciones nunca habían sido cálidas. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. En el umbral estaba Victoria, alta, esbelta, con un traje negro perfectamente ajustado. Su cabello rubio estaba recogido en un moño impecable, el maquillaje acentuaba sus rasgos aristocráticos. Me miró de arriba abajo evaluándome, deteniéndose en mi ropa sencilla y mi bolso gastado. Elizabeth, pronunció con un tono que no tenía ni un gramo de calidez. Así que has venido. Hola, Victoria, intenté sonreír. Por supuesto que vine. Era mi abuelo. Nuestro abuelo, me corrigió, apartándose a un lado. No eres su única nieta, ¿sabes? Aunque, a juzgar por tu ausencia en los últimos años, podría pensarse que lo habías olvidado. Me tragué una respuesta cortante. No era el momento ni el lugar para viejos rencores. En el amplio vestíbulo ya se habían reunido varias personas. Reconocí al tío Richard, padre de James y Victoria, algunos parientes lejanos y
un hombre con traje formal al que veía por primera vez. James estaba de pie junto a la chimenea, hablando con alguien por teléfono. Al verme, frunció el ceño, terminó rápidamente la conversación y se acercó. Elizabeth, extendió la mano para un apretón formal. Me alegra que hayas podido encontrar tiempo en tu apretada agenda. James era 5 años mayor que yo, alto, con cabello oscuro y los característicos ojos azules de los Parker. En la infancia me molestaba constantemente, en la adolescencia me ignoraba, y cuando nos hicimos adultos, se estableció entre nosotros una relación de fría cortesía. Sabía que trabajaba en una empresa financiera y se consideraba extremadamente exitoso. James, estreché su mano. Te acompaño en tu pérdida. Nuestra pérdida, me corrigió exactamente igual que Victoria un minuto antes. Aunque, por supuesto, algunos de nosotros estábamos más cerca del abuelo que otros. Sentí que empezaba a irritarme. Siempre lo mismo, insinuaciones sutiles, comentarios venenosos, intentos de hacerme sentir extraña. Por favor, pasen a la sala, anunció el hombre del traje. Soy Robert Higgins, abogado del señor Parker. Comenzaremos la lectura del testamento en 5 minutos. La sala era una habitación espaciosa con techos altos y grandes ventanas que daban al jardín. Muebles antiguos, cuadros con marcos pesados, una gran chimenea, todo respiraba la historia de la familia Parker. Me senté en un sillón junto a la ventana, un poco apartada de los demás. Victoria y James se acomodaron en el sofá, conversando en voz baja y ocasionalmente lanzándome miradas. El señor Higgins se aclaró la garganta y sacó de su maletín una carpeta con documentos. Estimados familiares del señor William Parker, comenzó con tono oficial. Nos hemos reunido aquí para leer la última voluntad del difunto. El testamento fue redactado hace 3 meses y cumple completamente con todos los requisitos legales. ¿Hace 3 meses? Extraño, estaba segura de que el abuelo había hecho su testamento hacía mucho tiempo. Procederé a la distribución de los bienes, continuó el abogado. La mansión de los Parker, incluyendo el terreno, la casa principal y todas las dependencias, pasa en partes iguales a James Parker y Victoria Parker. Noté cómo los primos intercambiaron miradas triunfantes. Todas las cuentas bancarias, valores y demás activos financieros también se dividen entre James y Victoria Parker en partes iguales. El señor Higgins pasó la página. Elizabeth Parker recibe en herencia la biblioteca, incluyendo todos los libros, manuscritos y materiales relacionados, ubicados en el correspondiente espacio de la casa principal. Parpadeé. ¿Solo la biblioteca? No es que esperara una gran parte de la herencia, pero tal desigualdad evidente me sorprendió. El abuelo siempre me había tratado con especial calidez. Me parecía que nos entendíamos mejor de lo que él entendía a sus otros nietos. ¿Eso es todo? No pude contenerme de preguntar. El señor Higgins me miró por encima de sus gafas. Sí, señorita Parker. Eso es todo lo que le concierne directamente. El abuelo siempre decía que amabas los libros más que a las personas, dijo James con una sonrisa burlona. Ahora tendrás suficiente tiempo para pasarlo con tus queridos polvorientos tomos. James, lo reprendió su padre, pero sin mucho entusiasmo. Victoria no pudo contener una risita. Reescribimos el testamento del abuelo, a ti solo te tocó la vieja biblioteca, dijo James ya más alto, sin ocultar su satisfacción. ¿No pensarías que dejaría algo sustancial a una nieta tan desagradecida? Se me cortó la respiración. ¿Qué significa, reescribimos? Miré al abogado. El señor Higgins frunció el ceño. El señor Parker me dictó personalmente su última voluntad hace 3 meses. Puedo asegurarle que el documento es auténtico y jurídicamente impecable. No hagas caso a James, intervino Victoria, sonriendo forzadamente. Solo está bromeando. El abuelo dejó claro que los valores para él eran los lazos familiares y la continuación del apellido Parker. Y tú ni siquiera tienes un compañero de vida permanente, por no hablar de perspectivas de continuar el apellido. Sentí como me sonrojaba de ira y humillación. Siempre lo mismo,
insinuaciones sobre mi vida personal, sobre que no cumplo suficientemente con los estándares de los Parker. Si no tienen preguntas sobre el contenido del testamento, podemos considerar terminada la parte oficial, dijo el señor Higgins, evidentemente sintiéndose incómodo. Dejaré todos los documentos necesarios para su revisión y firma. Asentí en silencio y fui la primera en salir de la habitación. Necesitaba aire fresco. Por la noche, cuando la mayoría de los parientes se habían marchado, subí al segundo piso, donde se encontraba la biblioteca del abuelo. El corazón me latía fuerte, esta habitación siempre había sido un lugar especial para mí. La pesada puerta de roble se dio con un crujido familiar, y entré en el santuario de los libros. Nada había cambiado, las mismas altas estanterías de madera oscura, la misma escalera antigua con ruedas, los mismos sillones de cuero junto a la chimenea. Pasé la mano por los lomos de los libros, muchos me eran familiares desde la infancia. Curiosamente, no sentía decepción por haber recibido solo la biblioteca. Al contrario, aquí sentía la presencia del abuelo con más fuerza que en cualquier otro lugar de esta enorme casa. Me senté en su sillón favorito y cerré los ojos. Recordé sus palabras: los libros no son simples objetos, Lizzie. Son tesoros que hay que saber leer entre líneas. ¿Qué quería decir? ¿Quizás hay algo más en la biblioteca? Abrí los ojos y comencé a examinar atentamente la habitación. Mi mirada se detuvo en el escritorio junto a la ventana, allí el abuelo solía escribir sus notas y llevar su diario. El diario. ¿Seguiría escribiéndolo hasta el final? Al abrir el cajón superior del escritorio, encontré una pila de cuadernos con encuadernación de cuero. El que estaba encima tenía escrito el año pasado. Lo abrí y reconocí la caligrafía del abuelo, firme, con una característica inclinación hacia la derecha. 15 de junio. Hoy recibí la confirmación de la autenticidad de la primera edición de Shakespeare. El peritaje confirmó que el autógrafo pertenece realmente a Ben Jonson. ¿Un hallazgo invaluable para mi colección? Pasé algunas páginas. 3 de septiembre. James volvió a venir. Habló de algún negocio, exigió que firmara unos papeles. Se vuelve cada vez más insistente. No confío en él, pero tengo que fingir que soy viejo y no entiendo lo que está pasando. El corazón comenzó a latirme más rápido. Continué leyendo. 12 de octubre. El abogado insiste en un nuevo testamento. Sospecho que James y Victoria están tramando algo. Necesito proteger el verdadero tesoro de su codicia. Lizzie entenderá, ella siempre entendió lo principal. Pasé algunas páginas más y de repente encontré una fotografía pegada. Mostraba un libro abierto, evidentemente antiguo, con páginas amarillentas. Debajo de la imagen el abuelo había escrito: primer folio de Shakespeare, 1623. En la guarda, autógrafo de Ben Jonson, a mi amigo William, cuya memoria vivirá eternamente. Me quedé sin aliento por la emoción. El primer folio de Shakespeare, uno de los libros más raros y valiosos del mundo. Y está aquí, en esta biblioteca. El valor de tal libro podría calcularse en millones de dólares. Rápidamente saqué el teléfono y fotografié esta página del diario. Luego continué leyendo. Mi verdadera colección es conocida por pocos. Los tasadores oficiales solo han visto una pequeña parte. Lo que se considera simplemente una vieja biblioteca familiar, en realidad contiene varias decenas de ediciones rarísimas, cuyo valor supera el de toda la mansión de los Parker junto con el terreno. Releí esta anotación varias veces, sin creer lo que veían mis ojos. Resulta que el abuelo me dejó intencionadamente la biblioteca. ¿Y vale más que todos los demás bienes inmuebles que heredaron mis primos? Alguien llamó a la puerta. Rápidamente cerré el diario y lo guardé en mi bolso. ¿Elizabeth? Victoria asomó la cabeza en la habitación. ¿Qué haces aquí tan tarde? Esta es mi biblioteca, ¿no es así? Respondí, tratando de hablar con calma. Solo estoy familiarizándome con mi herencia. Victoria entró en la habitación, tras ella apareció James.
Espero que no estés demasiado decepcionada, dijo él. Al fin y al cabo, el abuelo fue justo, cada uno recibió lo que merecía. Me levanté lentamente del sillón, saqué el teléfono y les mostré la fotografía de la página del diario. ¿Saben qué es esto? Se inclinaron sobre la pantalla. Victoria frunció el ceño, y James palideció. ¿De dónde has sacado esto? Su voz sonaba tensa. Del diario del abuelo, respondí. Resulta que en esta vieja biblioteca hay una primera edición de Shakespeare con autógrafo de Ben Jonson. Y, según las notas del abuelo, este es solo uno de los muchos libros valiosos que hay aquí. Interesante, ¿por qué decidió dejarme todo esto a mí y no a vosotros? Victoria intentó arrebatarme el teléfono, pero yo retrocedí. No tienes derecho. Gritó. Mi abuelo, mi diario, mi biblioteca, repliqué. Y, al parecer, mi colección de libros raros valorados en millones de dólares. James rápidamente recuperó la compostura. Eso no significa nada, dijo fríamente. El testamento está firmado y certificado. Todos los libros son parte de los bienes de la casa, por lo tanto, nos pertenecen a Victoria y a mí. Si intentas sacar algo de aquí, te demandaremos por robo. Sonreí. Interesante interpretación. Pero en el testamento se dice claramente, la biblioteca, incluyendo todos los libros, manuscritos y materiales relacionados. Verás, James, no solo soy amante de los libros, sino también traductora. Trabajo con palabras y sus significados. Y las palabras del abuelo son completamente inequívocas. Te arrepentirás de esto, Siseo Victoria. Quizás, respondí. Pero ahora me gustaría quedarme sola en mi biblioteca. Y ustedes deben abandonar esta habitación. Victoria salió corriendo de la habitación, dando un portazo. James se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, Elizabeth, pronunció amenazadoramente. No nos rendiremos tan fácilmente. No contaba con ello, respondí. Pero, aparentemente, el abuelo tampoco lo esperaba. Interesante, ¿qué más habrá preparado para nosotros? Cuando la puerta se cerró tras James, volví al escritorio. Las siguientes horas las pasé leyendo los diarios del abuelo y comprendiendo gradualmente la magnitud de su verdadera colección. Era solo el comienzo de una larga batalla, pero por primera vez en muchos años sentía que no estaba sola. El abuelo no me había dejado solo una biblioteca, me había dejado un misterio, un enigma y un desafío. Y no pensaba rendirme. Había pasado una semana desde aquella memorable noche en que puse a mis primos en su lugar. Pedí vacaciones en la editorial, afortunadamente, mi editor entendió la situación. ¿Asuntos familiares y una herencia inesperada? Tómate el tiempo que necesites, solo tráenos después una historia interesante, dijo. Si solo supiera qué historia ya había encontrado. Decidí instalarme temporalmente en la casa del abuelo. Según el testamento, la biblioteca me pertenecía, y tenía todo el derecho a estar allí. James y Victoria se habían ido a la ciudad, aparentemente, a consultar con abogados, y eso me dio tiempo para comenzar tranquilamente el inventario de mi herencia. La biblioteca del abuelo ocupaba 2 amplias habitaciones en el segundo piso. La primera estaba amueblada como una sala de estar, con sillones, chimenea y escritorio. La segunda era un verdadero depósito con estanterías desde el suelo hasta el techo. Comencé elaborando un catálogo. En el viejo portátil creé una tabla, título, autor, año de edición, estado. Notas. Tomaba cada libro en mis manos, lo examinaba cuidadosamente y registraba la información. El trabajo resultó ser lento. El primer día solo logré revisar una pequeña estantería, pero ya había hecho varios descubrimientos sorprendentes. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, primera edición de 1726, en excelente estado. Emma, de Jane Austen, primera edición de 1816 con una dedicatoria del editor. Canción de Navidad, de Charles Dickens, un ejemplar firmado por el autor. Al anochecer me daba vueltas la cabeza de emoción y cansancio. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana.
El sol se ponía tras los árboles del jardín, tiñendo la vieja casa de tonos cálidos rosados. ¿Qué planeaste, abuelo? ¿Por qué me dejaste este tesoro? Al día siguiente continué con la catalogación. Ahora trabajaba con mayor seguridad, ya entendiendo el sistema de organización de los libros. El abuelo había organizado su colección no por orden alfabético o por géneros, sino por países y épocas, desde manuscritos antiguos hasta primeras ediciones contemporáneas. En un rincón alejado de la biblioteca descubrí una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás de una de las estanterías. Estaba cerrada, y no encontré la llave. Otro enigma por resolver. Cuando estaba repasando los libros del estante superior con la ayuda de una escalera, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de cierto Alan Prescott, abogado. Lo abrí, presintiendo problemas. Estimada señorita Parker, nuestra firma representa los intereses de James y Victoria Parker en relación con la herencia del difunto William Parker. Hemos sido informados de que usted se ha apropiado ilegalmente y ha sacado de la casa principal algunos objetos personales del difunto, incluyendo, pero no limitándose a, diarios, fotografías y documentos, que son parte integral de la herencia transferida a nuestros clientes. Por la presente exigimos que en un plazo de 48 horas devuelva todas las propiedades retiradas de la casa. De lo contrario, nos veremos obligados a presentar una demanda judicial para la protección de los derechos de propiedad de nuestros clientes y la compensación por los daños causados. Atentamente, Alan Prescott, socio senior Prescott, Hammond y Asociados. Releí la carta 2 veces, sintiendo cómo crecía la ira. ¿Los diarios del abuelo? ¿En serio? Esto ya era una intimidación descarada. Abrí el bolso donde guardaba el diario que había cogido la primera noche. Necesitaba esconderlo en un lugar seguro. Hojeando las páginas, me encontré con una anotación que no había notado antes. 14 de noviembre. Michael aceptó ayudar con la valoración del folio. Solo a él puedo confiarle este asunto. Demasiados depredadores rondan, oliendo la presa. Bond Street, tienda, la palabra rara, punto. Michael. Parece que el abuelo lo mencionaba varias veces en conversaciones. Un librero, experto en ediciones raras, uno de los pocos amigos del abuelo en los últimos años. ¿Quizás él podría ayudar? Rápidamente encontré en internet la tienda, la palabra rara, en Bond Street. El sitio web era modesto pero informativo, una librería vintage, especializada en ediciones raras y manuscritos. Propietario, Michael Beston, librero de profesión en tercera generación. Sin pensarlo, marqué el número de teléfono indicado en el sitio. Tienda, la palabra rara, ¿en qué puedo ayudarle? Respondió una agradable voz masculina. Hola, dudé, sin saber por dónde empezar. Me llamo Elizabeth Parker. Soy la nieta de William Parker. El recientemente, señorita Parker, la voz al otro lado del teléfono se suavizó. Conozco su pérdida. William fue mi amigo durante muchos años. Reciba mis condolencias. Gracias, señor Beston. Encontré su contacto en el diario del abuelo. Creo que puede ayudarme en un asunto importante. Hubo una pausa. Creo que es mejor que nos reunamos en persona, dijo finalmente. ¿Cuándo puede venir a la tienda? Mañana. ¿Por la mañana? Perfecto. La esperaré a las 10. La tienda, la palabra rara, resultó ser exactamente como me la imaginaba, acogedora, un poco anticuada, con pesadas estanterías de roble y olor a libros antiguos. La campanilla sobre la puerta sonó melodiosamente cuando entré. Detrás del mostrador estaba sentado un hombre canoso de unos 60 años, con gafas de montura fina y chaqueta de tweed. Al verme, se levantó. ¿Señorita Parker? Extendió la mano. Michael Beston. Me alegro de conocerla, aunque las circunstancias podrían ser mejores. Pasamos a la habitación trasera de la tienda, donde había un antiguo juego de té y 2 gastados sillones de cuero. Le conté todo, sobre el extraño testamento, la confrontación con mis primos, el diario del abuelo y su colección.
Michael escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió pensativamente con un pañuelo. Su abuelo era un coleccionista excepcional, dijo finalmente. Pero pocos conocían la verdadera magnitud de su colección. Prefería mantenerlo en secreto. ¿Por qué? William sobrevivió a la guerra, respondió Michael. Eso dejó huella en él. No confiaba en las personas ni en las instituciones, prefería conservar sus tesoros en silencio. Además, cuanto más conocida es una colección, mayor es el riesgo de robo o fraude. Pero a usted sí le confiaba. Michael sonrió. Nos conocimos hace más de 30 años en una subasta en París. Ambos queríamos adquirir la primera edición de Cándido, de Voltaire. Yo entonces era un joven librero, y su abuelo ya un conocido coleccionista. Él ganó la subasta, y luego me ofreció estudiar el libro conjuntamente. Así comenzó nuestra amistad. Se levantó y se acercó a una pequeña caja fuerte. William dejó algo en custodia, dijo, introduciendo la combinación. Me pidió que se lo entregara a usted si le ocurría algo. Michael sacó una pequeña caja y me la entregó. Dentro había una vieja llave. Y un sobre con mi nombre. ¿Qué es esto? Pregunté. Eso no lo sé, respondió Michael. Nunca me dijo qué guardaba exactamente en esta caja. Solo me pidió que se lo entregara a usted. Abrí el sobre. Dentro había una hoja de papel con un mensaje escrito con la familiar caligrafía del abuelo. Querida Lizzie, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No te aflijas, todos nos vamos algún día. La llave te abrirá la puerta al verdadero tesoro. Pero ten cuidado, no todo lo que brilla es oro, y no todos los libros se leen igual. Busca donde la luz invernal toca la flor estival. Tu abuelo que te quiere, releí la nota. Más enigmas. ¿Qué significa, la luz invernal toca la flor estival? Siempre le gustaron los acertijos, suspiró Michael, notando mi confusión. Consideraba que los verdaderos tesoros hay que merecerlos. Señor Beston, levanté la mirada, ¿puede ayudarme con la valoración de la biblioteca? Necesito saber con qué estoy tratando. Por supuesto, asintió. Pero debe entender que tal trabajo requerirá tiempo. Y algo más, vaciló. Tenga cuidado. Los libros raros no son solo un valor cultural, sino también financiero. Grandes sumas de dinero a veces despiertan las peores cualidades humanas. Acordamos que en 2 días vendría a la mansión para examinar la biblioteca. Al regresar a la casa, subí directamente a la biblioteca. No me dejaba en paz la frase del abuelo, busca donde la luz invernal toca la flor estival. ¿Qué podía significar? Luz invernal, quizás se refiere a la ventana norte. En la biblioteca había 4 ventanas, al norte, sur, este y oeste. Me acerqué a la ventana norte y miré alrededor. Ninguna flor, solo estanterías. Flor estival, quizás es el título de un libro. ¿O un cuadro? Comencé a examinar las paredes y noté una pequeña acuarela junto a la ventana, un ramo de flores silvestres en un sencillo marco de madera. Al acercarme, vi la firma del artista en una esquina. Día de verano. E. Parker. Eleanor Parker, mi abuela. Le gustaba la pintura y dejó varias decenas de acuarelas. ¿Será esta la flor estival? Quité el cuadro de la pared y descubrí detrás un pequeño nicho con una caja metálica. La llave que me entregó Michael encajó perfectamente en la cerradura. Dentro de la caja había un cuaderno con encuadernación de cuero rojo oscuro. En la primera página estaba escrito, Códice del Bibliófilo. William Parker. Comencé a leer, y con cada página crecía mi asombro. El cuaderno contenía una especie de catálogo cifrado, listas de libros, designados solo con iniciales, números de página, extraños símbolos en los márgenes. Algunas anotaciones estaban hechas en latín, otras en francés y alemán. La última anotación estaba fechada apenas un mes antes, colección completada. El círculo se ha cerrado. Ahora todos los puntos están conectados,
y el mapa está listo. Espero que él aprecie el viaje tanto como el tesoro al final del camino. Cerré el cuaderno, sintiendo que el abuelo no me había dejado solo una colección de libros, sino una verdadera búsqueda del tesoro. Las claves para resolverlo debían estar aquí, entre miles de tomos. Las siguientes horas las pasé intentando descifrar las notas del abuelo. Parece que utilizaba algún sistema basado en las iniciales de autores y títulos. Pero sin la clave del código, solo podía adivinar. Ya estaba oscureciendo cuando decidí hacer una pausa. Bajé a la cocina, preparé té y un sándwich. La casa parecía demasiado grande y vacía. Debería pensar en contratar seguridad, especialmente después de la amenazante carta del abogado de mis primos. Al volver a la biblioteca, me detuve en el umbral, sintiendo que algo no estaba bien. Tardé unos segundos en darme cuenta, la ventana, que estoy segura de haber cerrado, estaba entreabierta. La corriente de aire movía las cortinas. Rápidamente encendí la luz y miré alrededor. A primera vista todo parecía normal, pero cuando me acerqué al escritorio donde había dejado el portátil, descubrí un charco de agua. Alguien había volcado un jarrón directamente sobre la pila de libros que había apartado para estudiarlos especialmente. El corazón me latía por miedo y rabia. Me apresuré a salvar los libros, secándolos con servilletas y colocándolos para que se secaran. Afortunadamente, la mayoría no estaban muy dañados. El agua había caído principalmente en las cubiertas. Pero un volumen, una primera edición de los sonetos de Keats, estaba empapado por completo. Las páginas se habían pegado, la tinta se había corrido. El libro estaba irremediablemente estropeado. ¿Quién podría haber hecho esto? La respuesta era obvia, James o Victoria. O alguien bajo sus órdenes. Esto ya no eran simples amenazas, sino un verdadero sabotaje. Recorrí la casa, comprobando todas las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado, excepto aquella ventana en la biblioteca. Alguien había entrado intencionadamente para dañar específicamente los libros. De vuelta en la biblioteca, noté que el diario del abuelo permanecía intacto. Aparentemente, el intruso no conocía su existencia o no había tenido tiempo de llegar a él. Decidí estudiarlo más detenidamente. Hojeando las páginas, encontré una sección que había pasado por alto anteriormente. Estaba escrita en letra pequeña en el reverso del forro. Pocos conocen mi papel en la Operación Monumento. Oficialmente solo era un teniente de enlace en el cuartel general, pero en realidad mi tarea era salvar el patrimonio cultural de los nazis. Mientras los oficiales, cazadores de tesoros, buscaban cuadros y esculturas, yo cazaba libros. Berlín, abril del 45. Bombardeos, caos. En el sótano de un edificio destruido de la Cancillería Imperial encontramos cajas con libros de la biblioteca personal de Göring. Entre ellos, incunables del siglo XV, robados de bibliotecas europeas. Más tarde supe que algunos libros desaparecieron en el camino a los puntos de recogida. Trofeos de guerra, como se decía entonces. No podía aceptar que artefactos culturales de valor incalculable se convirtieran en trofeos privados. Así comenzó mi segunda misión, comprar estos libros a los coleccionistas, a menudo sin revelar su verdadero valor. Un trabajo que duró toda la vida. Dejé el diario, conmocionada. Mi abuelo fue uno de esos legendarios cazadores de tesoros que salvaron obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca se lo contó a la familia. ¿Por qué? En la página siguiente encontré la respuesta. Algunas cosas es mejor mantenerlas en secreto. En el mundo de los libros antiguos hay muchos depredadores. La colección que he reunido es demasiado valiosa y demasiado peligrosa para que todos la conozcan. Algunos libros tienen un pasado oscuro, y hay personas que todavía los consideran de su propiedad. Cerré el diario, sintiendo cómo cambiaba mi percepción sobre mi abuelo. William Parker no era simplemente un coleccionista excéntrico, era un guardián de la historia, un hombre con una misión. Y ahora esa misión había pasado a mí. Pasé una noche de insomnio, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Para la mañana, había madurado un plan de acción. Necesitaba proteger los libros más valiosos,
descifrar las notas de mi abuelo y averiguar qué consideraba exactamente como el verdadero tesoro. Y para ello, necesitaba ganar tiempo y, posiblemente, una guerra con mis primos, que claramente no tenían intención de rendirse. La mañana comenzó con un brusco timbrazo en la puerta. En el umbral había un hombre con uniforme de mensajero judicial. Elizabeth Parker. Me tendió un sobre. Tiene una citación judicial. Firme aquí. Mecánicamente firmé y cerré la puerta. Abriendo el sobre con manos temblorosas, vi una notificación oficial, caso 347. Parker y Parker contra Parker. Sobre la invalidación del testamento. Mis primos no perdían el tiempo. Apenas habían pasado 2 semanas desde la lectura del testamento, y ya habían presentado una demanda. Recorrí el texto con la mirada: impugnación de la capacidad mental del testador, signos de demencia, decisiones inconsistentes, manipulación por parte de personas interesadas. La última frase me dolió especialmente. ¿Me acusaban de manipular a mi abuelo? ¿Yo, que no lo había visto durante 5 años? Me desplomé en un sillón, tratando de ordenar mis pensamientos. La audiencia judicial estaba programada para dentro de un mes. Necesitaba urgentemente un abogado. 1 hora después ya estaba hablando con Rebecca Fleming, una abogada especializada en casos de herencia. Escuchó atentamente mi historia, sin interrumpirme. La situación es complicada, dijo finalmente. Por un lado, el testamento anterior existía desde hacía muchos años, y el nuevo apareció 3 meses antes de la muerte de su abuelo. Por otro lado, todas las formalidades legales fueron respetadas, y el señor Higgins es un abogado respetable con una reputación impecable. Mi abuelo no estaba incapacitado, dije con firmeza. Era viejo, pero su mente seguía siendo aguda hasta el final. Eso tendremos que demostrarlo, asintió Rebecca. Necesitaremos informes médicos, testimonios de personas que se comunicaron con él en los últimos meses. Posiblemente, grabaciones de video, cartas que demuestren la claridad de su mente. Puedo proporcionar sus diarios, dije. Los llevaba hasta el mismo final, su caligrafía es firme, sus pensamientos claros. Excelente. ¿Qué más? Hay un experto en libros antiguos que se comunicó con él poco antes de su muerte. Y, posiblemente, su médico. Bien, Rebecca comenzó a tomar notas. Construiremos la defensa sobre el hecho de que su abuelo conscientemente le dejó la parte más valiosa de la herencia debido a su comprensión y amor por los libros. Fue una decisión razonable, teniendo en cuenta su profesión e intereses. Asentí, sintiendo cierto alivio. Al menos ya tenía un plan de acción. Y ahora sobre lo desagradable, continuó Rebecca. Mis honorarios. Considerando la complejidad del caso y la reputación de la parte contraria, será un proceso costoso. Mencionó una cantidad que me dejó sin aliento. Es mucho, dije, tratando de ocultar mi impacto. Estas son las realidades, se encogió de hombros Rebecca. Sus primos seguramente han contratado a los mejores abogados. No tendremos una segunda oportunidad, si perdemos, usted lo perderá todo. Salí de la oficina de Rebecca con el corazón pesado. La cantidad que pedía superaba mis ahorros anuales. Podía hacer un pago inicial, pero después. Volviendo a la mansión, calculaba dolorosamente las opciones. ¿Pedir un préstamo? ¿Pedirle prestado a amigos? Recordé las palabras de Michael Weston: los libros raros no son solo un valor cultural, sino también financiero. La solución llegó inesperadamente. Sí. Vendiera uno de los libros más valiosos de la colección, sería suficiente para pagar al abogado y todavía sobraría. Después de todo, es mejor que perder toda la biblioteca. Michael Weston examinó cuidadosamente el libro que traje, la primera edición de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift de 1726. En excelente estado, murmuró, pasando cuidadosamente las páginas. Las 4 partes, encuadernación original, en una subasta, tal ejemplar podría venderse por 150,000 libras. Tragué saliva. La cantidad superaba mis expectativas.
Pero usted quiere venderlo rápidamente, continuó Michael. En ese caso, puedo ofrecerle 70.000. Es un precio justo, considerando que tendré que ocuparme de la procedencia y encontrar un comprador. Estoy de acuerdo, asentí. Esto sería suficiente para el abogado y aún quedaría un margen. Michael me miró largamente. Señorita Parker, ¿está segura de que solo quiere vender un libro? ¿Qué quiere decir? Se levantó y cerró la puerta de su oficina. Escuche, dijo, bajando la voz. Fui amigo de su abuelo durante muchos años. Sé que le espera una larga y sucia batalla judicial. Sus primos no se detendrán hasta obtenerlo todo. Esperé en silencio, a ver a dónde quería llegar. Puedo ofrecerle una salida, continuó Michael. Estoy dispuesto a comprar toda la colección completa. Ahora mismo, sin ruido innecesario. 2 millones de libras. En efectivo. ¿2 millones? No podía creer lo que oía. Es un precio justo, dadas las circunstancias, dijo Michael. La colección, por supuesto, vale más, pero usted recibirá el dinero de inmediato y se librará de todos los problemas. Me aseguraré de que los libros lleguen a buenas manos. Miraba al hombre que consideraba un amigo y aliado, y no lo reconocía. Algo en sus ojos había cambiado, apareció un brillo depredador que antes no había notado. 2 millones, repetí. ¿Por una colección que, según sus propias palabras, es invaluable? Los negocios son negocios, señorita Parker. Estoy arriesgándome al ofrecer tal cantidad. Usted podría perder el juicio y quedarse sin nada. Gracias por la oferta, señor Beston, me levanté. Pero solo vendo el Gulliver. El resto de la colección no está en venta. El rostro de Michael se endureció. Como desee. Pero mi oferta está limitada en el tiempo. Después de que comience el proceso judicial, será retirada. Salí de la tienda con un cheque por 70.000 libras y un fuerte sentimiento de traición. Otro aliado resultó ser un lobo con piel de cordero. De vuelta en la mansión, lo primero que hice fue llamar a Rebecca para acordar la entrega del anticipo. Luego subí a la biblioteca, con la intención de continuar descifrando las notas de mi abuelo. Mientras revisaba los libros en uno de los armarios, accidentalmente presioné alguna protuberancia, y parte del estante se deslizó silenciosamente a un lado, revelando un pequeño nicho. Dentro había una caja metálica, no una caja fuerte, solo una caja cerrada. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la mesa. No tenía cerradura, solo un simple pestillo. Dentro había una carpeta gruesa con la inscripción, Parker Investments. Investigación interna. El primer documento estaba escrito a mano, era un borrador de una carta dirigida al consejo directivo de la empresa. Señores, como resultado de la investigación que he realizado, se han identificado graves irregularidades financieras en las actividades de la empresa durante los últimos 3 años. La verificación de documentos muestra la sistemática desviación de fondos a través de empresas fantasma en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. La cantidad total de fondos desviados supera los 4 millones de libras. Es particularmente preocupante el hecho de que todas las operaciones sospechosas fueron autorizadas directamente por el director financiero James Parker. Exijo una auditoría interna inmediata y la suspensión de las facultades del director financiero hasta que se aclaren todas las circunstancias. William Parker, fundador y presidente del Consejo Directivo. La carta estaba fechada 4 meses antes, pero al parecer nunca fue enviada. En lugar de eso, mi abuelo comenzó a recopilar pruebas. En la carpeta había extractos bancarios, copias de contratos, correos electrónicos, fotografías de reuniones de James con personas de aspecto dudoso. Y lo más sorprendente, una impresión de un correo electrónico de James a Victoria. Victoria, el viejo sospecha algo. Ayer solicitó una auditoría completa de los últimos 3 años. Tenemos que actuar más rápido. Habla con Prescott sobre los detalles del Nuevo Testamento. Los documentos sobre la incapacidad están casi listos, el Dr. Harris ha accedido a firmarlos con fecha retroactiva. Yo me ocuparé de la parte financiera,
tutela legal. James. Me quedé sentada, aturdida por mi descubrimiento. James no solo llevaba el negocio familiar de manera deshonesta, planeaba efectivamente apartar a mi abuelo de la gestión de su propia empresa, declarándolo incapacitado. Y el Nuevo Testamento, al parecer, era parte de ese plan. Pero mi abuelo resultó ser más astuto. Debió haberse enterado de sus planes y redactó su propio testamento, dejándome intencionadamente la biblioteca, la única parte de la herencia cuyo verdadero valor mis primos no comprendían. Más al fondo de la caja había un sobresellado con mi nombre. Lo abrí con cuidado. Querida Lizzie, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas eran correctas y James y Victoria han hecho su movimiento. No sé hasta dónde han llegado, pero conociendo sus ambiciones y su codicia, creo que intentarán quitarte incluso la biblioteca cuando comprendan su verdadero valor. Debo contarte la verdad que he ocultado durante demasiado tiempo. Se trata de tu madre, mi querida hija Catherine. Siempre has creído que abandonó a la familia debido a su carácter irresponsable, como te dijeron. Esa es una mentira propagada por mi hijo Richard y su esposa para denigrar a Catherine ante tus ojos. La verdad es que Catherine descubrió las manipulaciones financieras de Richard a mediados de los años 90. Estaba desviando dinero de la empresa, falsificando mi firma en los documentos. Hubo un escándalo familiar. Richard y su esposa la amenazaron, y luego difundieron rumores sobre su supuesto comportamiento inapropiado e inestabilidad mental. Yo estaba débil entonces y permití que esto sucediera. Mi mayor vergüenza es que no defendí a mi hija tan decididamente como debería haberlo hecho. Cuando ella se fue, llevándote consigo, no la seguí, tratando de reconciliar a la familia. Es mi culpa, y he pagado por ella el resto de mi vida. Catherine me contó la verdad poco antes de su muerte. No quería que estos secretos te persiguieran, así que guardé silencio. Pero ahora, cuando la historia se repite con James, no puedo permitir que esta mentira continúe. James y Victoria son los hijos de Richard, y han heredado sus peores cualidades: codicia, ambición, falta de principios morales. Durante años intentaron aislarme de ti, interceptando mis cartas, perdiendo mis mensajes, diciéndome que estabas demasiado ocupada con tu nueva vida para visitar a un viejo aburrido. Sospechaba de esto, pero lo entendí definitivamente cuando accidentalmente escuché su conversación el año pasado. Hablaban de lo conveniente que era que tú y yo nos hubiéramos distanciado, y de cómo esto facilitaría sus planes para revisar el testamento. Perdóname, Lizzie, por no haber sido más fuerte. Por permitir que estas intrigas nos separaran. Pero tú siempre has sido mi verdadera heredera. Por eso te dejé lo más valioso que tengo, no solo una colección de libros raros, sino también la clave de la verdad. Busca en La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, primera edición, página 42. Allí encontrarás la siguiente clave. Tu abuelo que te quiere, William. Releí la carta 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Todos estos años, todas las mentiras, todas las manipulaciones. Mi madre no abandonó a la familia, la obligaron a irse porque quería exponer el fraude. Y ahora la historia se repetía. Recordé cómo hace 5 años dejé de recibir cartas regulares de mi abuelo. Cómo se cortaban extrañamente nuestras conversaciones telefónicas debido a una mala conexión. Como Victoria una vez mencionó, casualmente, que mi abuelo estaba disgustado porque yo no había ido a su cumpleaños, una invitación que nunca recibí. Todo encajaba. Corrí hacia el armario donde se guardaban las colecciones de poesía. La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, primera edición de 1922, la encontré rápidamente. Abrí la página 42 y descubrí un sobrefino insertado entre las páginas. Dentro había fotografías antiguas, mi abuelo, mi abuela, mi madre y yo, muy pequeña, con la mansión de fondo. Una familia feliz. Y en el reverso una inscripción: la única verdadera heredera de los Parker, Lizzie. No permitan que nadie les convenza de lo contrario. Debajo de las fotografías había otra hoja de papel, una copia de un informe médico, fechado un mes antes: paciente William Parker, 82 años. Funciones cognitivas preservadas en su totalidad.
No hay signos de demencia u otras enfermedades neurodegenerativas. El paciente está totalmente capacitado y es adecuado. Así que mi abuelo había previsto su jugada de impugnar su capacidad mental y había pasado de antemano una evaluación médica independiente. Sonreía a través de las lágrimas. Viejo inteligente y previsor. Lo había planeado todo, había dejado pistas, había creado un camino que yo debía seguir. Reuní todos los documentos encontrados y los fotografié. Esta era mi arma en la batalla que se avecinaba. De repente se me ocurrió una idea: necesitaba revisar los demás libros mencionados en el catálogo cifrado de mi abuelo. ¿Y si en cada uno de ellos había una pista o un documento? Corrí al estante con literatura clásica y encontré la primera edición de El Gran Gatsby. Entre las páginas, otro sobre. En él, fotografías de James, reuniéndose con personas de aspecto dudoso en un restaurante caro. En el reverso, fechas y firmas. En la primera edición de Los Tres Mosqueteros, una copia de un extracto bancario con transacciones extrañas. Mi abuelo no solo me dejó la biblioteca, creó un archivo de pruebas, cuidadosamente escondido entre libros raros. Me desplomé en un sillón, desbordada de emociones. Se avecinaba una dura batalla, pero ahora tenía armas. Mis primos pensaban que luchaban contra mí, pero en realidad su oponente era mi abuelo, que había planeado cuidadosamente cada uno de sus movimientos incluso después de la muerte. Saqué el teléfono y marqué el número de Rebecca Fleming. ¿Señorita Fleming? He encontrado nuevas pruebas. Creo que necesitamos cambiar la estrategia de defensa. Ya no nos defenderemos, pasaremos al ataque. Llamaron a la puerta cuando estaba terminando de organizar los documentos en carpetas. Los golpes eran seguros, insistentes, muy diferentes del tímido golpeteo del cartero o el toque cortés del abogado. Me quedé quieta, escuchando. El reloj marcaba casi las 8 de la noche, demasiado tarde para visitas casuales. Elizabeth, sé que estás ahí. Se oyó la voz de Victoria. Abre, tenemos que hablar. Rápidamente recogí los documentos desplegados y los escondí en el escritorio. ¿Qué quería? Después de nuestra última conversación habían pasado casi 2 semanas, y no esperaba ver a mi prima hasta el juicio. Bajando, abrí la puerta. Victoria estaba en el umbral, impecablemente vestida, con un peinado perfecto, como si hubiera venido a una reunión de negocios, y no aparecido sin invitación a las 9 de la noche. Buenas noches, dije fríamente. ¿A qué debo el honor? Necesitamos hablar, repitió ella, pasando junto a mí hacia el vestíbulo, sin esperar invitación. A solas. La conduje a la sala de estar, tratando de mantener una calma exterior, aunque por dentro me hervía la sangre por su descaro. ¿Y bien? No le ofrecí sentarse. Victoria recorrió la habitación con una mirada evaluadora, como calculando cuánto valía todo esto. Siempre has sido una chica inteligente, Lizzie, comenzó, usando mi apodo infantil, que en sus labios sonaba casi como un insulto. Por eso espero que entiendas la situación correctamente. ¿Qué situación exactamente? Crucé los brazos sobre el pecho. La judicial sonrió con una sonrisa fina y desagradable. James y yo presentamos una demanda, es verdad. Pero estoy aquí para ofrecer un compromiso. Te escucho. Victoria finalmente se sentó sin invitación, cruzó las piernas y entrelazó las manos sobre la rodilla, una pose que probablemente consideraba una demostración de fuerza y confianza. Estamos dispuestos a retirar la demanda y reconocer tu derecho a la biblioteca con una condición, hizo una pausa. Todos los documentos que has encontrado, y sabemos que has encontrado algo, deben ser destruidos. Y firmarás un acuerdo de confidencialidad. Mantuve una expresión impasible, aunque por dentro se disparó la alarma. ¿Cómo sabía ella de los documentos? No entiendo de qué hablas, dije tranquilamente. Vamos, Lizzie, hizo una mueca. Sabemos que el abuelo era paranoico en los últimos años. Recopilaba algún tipo de pruebas, llevaba registros. Todo eso es el delirio de un viejo que empezaba a perder la cabeza.
Según el informe médico, el abuelo estaba totalmente lúcido hasta el final, señalé. Victoria se tensó, pero rápidamente se recompuso. Escucha, te estoy ofreciendo una salida fácil. Tú te quedas con tus libros, nosotros con todo lo demás. Sin juicios, sin escándalos. Los asuntos familiares deben quedar dentro de la familia. ¿Y si me niego? Su rostro se distorsionó por un momento, pero rápidamente volvió a ponerse la máscara de cortesía. Entonces será muy sucio, Lizzie. No tienes idea de con qué te estás metiendo. James tiene conexiones en todos los círculos jurídicos de la ciudad. Tenemos testigos dispuestos a confirmar que el abuelo en los últimos meses a menudo estaba desorientado y confundido. Hay recetas de medicamentos fuertes que podrían haber afectado su conciencia. Falsificaciones, dije firmemente. Demuéstralo, respondió ella. Y mientras intentas hacerlo, el tribunal embargará todos los bienes, incluida tu preciosa biblioteca. No podrás vender ni un solo libro para pagar a los abogados. El proceso se prolongará durante años. Tenía razón, y eso me enfurecía aún más. Podían usar su dinero y conexiones para prolongar el proceso indefinidamente. Y existe la posibilidad de que te pueda ocurrir algo malo, añadió Victoria casi soñadoramente. Las casas viejas son tan peligrosas. Instalaciones eléctricas, escaleras, incendios repentinos, ¿me estás amenazando? No podía creer lo que oía. Solo estoy considerando posibles escenarios, se encogió de hombros y se levantó. Tienes 3 días para pensarlo. Después, la oferta será retirada, e iremos hasta el final. Cuando Victoria cerró la puerta tras de sí, me apoyé contra la pared, sintiendo cómo me temblaban las rodillas. Esto ya no era solo un litigio judicial, era una amenaza de vida. Esa noche casi no dormí, atenta a cada sonido en la vieja casa. Por la mañana, bebí un doble espresso y empecé a actuar. Primero, escaneé todos los documentos encontrados y envié copias a un almacenamiento en la nube. Luego reuní los libros más valiosos y los originales de los documentos clave en un bolso grande. Al mediodía había terminado los preparativos y llamé a mi abogada. Rebecca, necesito un detective privado confiable. ¿Puede recomendarme a alguien? Hay una mujer, respondió Rebecca tras una pausa. Sarah Collins. Ex policía, ahora detective privada. Cobra caro, pero garantiza resultados. Es exactamente lo que necesito. Dejé la casa al anochecer, dejando las luces encendidas en varias habitaciones para crear la impresión de que estaba presente. Pasé la noche en un hotel bajo un nombre falso, y por la mañana me reuní con Sarah Collins en su oficina. Sarah resultó ser una mujer delgada de unos 40 años, con pelo corto oscuro y mirada penetrante. Sin adornos, traje sobrio, oficina minimalista. Señorita Parker, me estrechó la mano. Rebecca me puso brevemente al tanto de la situación, pero me gustaría escuchar todo de usted. Le conté toda la historia, le mostré los documentos, fotografías, el diario de mi abuelo. Necesito testigos, dije. Personas que confirmen que mi abuelo estaba en su sano juicio hasta el final. Y necesito pruebas de las manipulaciones de mis primos. Sarah estudió atentamente los documentos. Son acusaciones serias. Manipulaciones financieras, falsificación de testamento, amenazas. Sus primos se arriesgan no solo a perder una demanda civil, sino también a enfrentar un caso penal. Precisamente por eso son tan peligrosos ahora, asentí. Ayer Victoria casi me amenazó abiertamente. Necesita protección, dijo Sarah con decisión. Tengo personas de confianza. Y debería mantenerse alejada de la mansión hasta que reunamos suficientes pruebas. No puedo dejar la biblioteca sin vigilancia. Los libros se pueden reemplazar, la vida no, dijo tajantemente. Acordamos un plan de acción. Sarah se encargaría de buscar testigos y recopilar pruebas. Yo me mudaría temporalmente a otro lugar y coordinaría el aspecto legal con Rebecca. Cuando salí de la oficina de Sarah, me esperaba una sorpresa en la calle.
En la entrada había un hombre alto con un abrigo caro. «Señorita Parker». Dio un paso hacia mí. «Me llamo Daniel Hart. Necesitamos hablar». Instintivamente retrocedí, lista para huir o pedir ayuda. «No tenga miedo», dijo, notando mi reacción. «Soy un amigo». Conocía a su abuelo. ¿Un amigo? Entrecerré los ojos. ¿Por qué debería creerle? Porque yo era uno de los pocos que conocían su verdadera colección, respondió. Y porque Michael Weston se puso en contacto conmigo, ofreciéndome comprar libros que en realidad le están robando a usted. Esto captó mi atención. Continúe. No aquí, señaló una cafetería al otro lado de la calle. Demasiados oídos. En la cafetería, Daniel pidió 2 cafés y fue al grano. Soy coleccionista, como su abuelo. A menudo coincidíamos en subastas, a veces competíamos, a veces colaborábamos. En los últimos años me tenía más confianza que a otros. ¿Por qué nunca he oído hablar de usted? Su abuelo era un hombre cauteloso. Separaba cuidadosamente su vida en segmentos, sin permitir que se cruzaran. Daniel sacó del bolsillo una vieja fotografía, él y mi abuelo en alguna recepción, ambos con smoking, con copas de champán. Esto fue hace 2 años, en una gala benéfica en la Biblioteca Británica. Estudié la fotografía, tratando de entender si podía confiar en él. En la imagen, mi abuelo se veía relajado y satisfecho, una expresión rara para él en los últimos años. ¿Qué quiere, señor Hart? Ayudarla, dijo simplemente. Michael Weston se puso en contacto conmigo hace 3 días. Me ofreció entrar como socio en la compra de la colección de su abuelo. Dijo que la propietaria era una joven ingenua, que no entendía el verdadero valor de los libros. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. ¿Y por qué decidió ayudarme a mí, en lugar de ganar con el trato? Todavía dudaba. Su abuelo era mi amigo, respondió Daniel. Y tengo mis propias cuentas pendientes con Weston. Una vez también intentó engañarme a mí. Me tendió una tarjeta de visita. Puedo ofrecerle un lugar seguro para guardar los libros más valiosos. Tengo un depósito con control de clima y seguridad. Y puedo ayudar con la peritación, si es necesario. Tomé la tarjeta, aún sin estar segura de si debía confiar en él. Piénselo, dijo, levantándose. Llámeme cuando decida. Volví al hotel con sentimientos encontrados. Por un lado, Hart parecía sincero. Por otro, ya me había quemado con Michael Weston y no quería repetir el error. Mis reflexiones fueron interrumpidas por una llamada de Sarah Collins. Tengo buenas noticias, dijo. Encontré a la excuidadora de su abuelo, Martha Jenkins. Trabajó con él durante los últimos 6 meses y está dispuesta a testificar que estaba en pleno uso de sus facultades. Además, confirma que James y Victoria le presionaban y a menudo llegaban con algunos documentos. Eso es excelente. Exclamé. ¿Cuándo podemos reunirnos con ella? Mañana por la mañana. Ahora vive en las afueras, pero ha accedido a venir a mi oficina. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la suerte empezaba a ponerse de mi lado. Esa sensación no duró mucho. Por la noche me despertó una llamada, el administrador de la mansión, a quien había contratado para vigilar la casa. Señorita Parker, ha habido un incendio. La biblioteca está ardiendo. Llegué corriendo a la mansión cuando los bomberos ya estaban terminando de apagar el fuego. Afortunadamente, lograron localizar las llamas en una sola habitación, la sala principal de la biblioteca. Pero el daño era considerable, aproximadamente 1/3 de los libros se vieron afectados por el fuego o el agua. Parece un incendio provocado, me dijo el inspector de bomberos. El foco del incendio estaba cerca de la ventana, y hay señales de que forzaron la entrada. Me quedé allí, mirando los estantes carbonizados, sintiendo cómo se elevaba una ola de furia dentro de mí. Realmente estaban dispuestos a destruir libros invaluables, solo para que yo no recibiera la herencia. Pero yo había tenido la previsión de llevarme los tomos más valiosos y los documentos.
Ellos no lo sabían y pensaban que habían destruido mis pruebas. Esto me daba ventaja. A la mañana siguiente me reuní con Martha Jenkins en la oficina de Sarah. Martha resultó ser una mujer agradable de unos 50 años con ojos amables y modales tranquilos. El señor Parker era un hombre maravilloso, dijo, recordando. Siempre amable, paciente. Y con una mente aguda hasta el final. A menudo jugábamos al ajedrez, y él casi siempre ganaba. ¿Había señales de que perdiera la memoria o estuviera desorientado?, preguntó Sarah. Ninguna. Martha negó categóricamente con la cabeza. Podía citar páginas enteras de libros de memoria. Siempre sabía qué día era y qué pasaba en el mundo. Leía los periódicos cada mañana y comentaba las noticias. ¿Y sus nietos lo visitaban con frecuencia?, continuó Sarah. El señor James y la señorita Victoria venían una vez por semana. Normalmente en mi día libre, pero a veces los veía. Martha frunció el ceño. Honestamente, no me agradaban. Siempre eran demasiado insistentes. Después de sus visitas, el señor Parker a menudo parecía disgustado. ¿Escuchó sus conversaciones? Una vez, Martha bajó la voz. Entré inesperadamente para llevarle la medicina al señor Parker. El señor James le gritaba, exigiéndole que firmara unos papeles. Decía que de lo contrario tendrían serios problemas. Sarah y yo intercambiamos miradas. Era exactamente lo que necesitábamos. ¿Está dispuesta a testificar en el juicio?, pregunté. Por supuesto, asintió Martha. El señor Parker siempre me trató bien. Quiero que se haga justicia. Acordamos que Sarah prepararía una declaración oficial que Martha firmaría al día siguiente. Pero a la mañana siguiente Martha no acudió a la cita. No respondía a las llamadas. Sarah fue a su casa y regresó con malas noticias. Se niega a testificar, dijo Sarah sombríamente. Parece asustada, casi en pánico. Dice que ha decidido no meterse en asuntos familiares. ¿Qué ha pasado? Solo puedo adivinar, Sarah negó con la cabeza. Pero parece que la presionaron. Martha tiene un hijo que trabaja en una empresa farmacéutica. La compañía recibió recientemente un gran contrato de una firma relacionada con tu primo. Han llegado hasta ella. Me desplomé en el sillón, sintiendo cómo me invadía la desesperación. Me temo que sí, asintió Sarah. Pero no nos rendimos. Todavía tenemos los documentos y otras pruebas. Pero ya no sentía la misma confianza de antes. Los primos estaban dispuestos a todo: incendio, amenazas, chantaje. Tenían dinero, contactos, influencia. ¿Y yo? Al volver al hotel, por primera vez en estas semanas de locura me permití desahogarme llorando. Todo parecía desesperado. Quizás debería aceptar la propuesta de Victoria. ¿Llevarme la biblioteca y desaparecer? ¿O aceptar la oferta de Michael y vender toda la colección, obteniendo al menos algo? Pasé la noche sin dormir, desgarrada por las dudas. Recordaba al abuelo, sus historias, su fe en mí. Eres más fuerte de lo que crees, Lizzie. Y más inteligente de lo que suponen, solía decir. Por la mañana entendí que no podía rendirme. No podía traicionar la memoria del abuelo, su confianza, su plan. Él había previsto todo esto, la resistencia de los primos, las posibles amenazas. Y aún así asumió el riesgo para restablecer la justicia. Saqué el teléfono y marqué un número. Señor Hart. Soy Elizabeth Parker. Estoy lista para aceptar su ayuda. Y tengo un plan. Daniel Hart resultó ser exactamente el aliado que necesitaba. A diferencia de Michael Beston, no intentó engañarme ni manipularme. Su depósito con control de clima se convirtió en un refugio seguro para los libros salvados del incendio, y sus conocimientos me ayudaron a descifrar el catálogo codificado del abuelo. A William le encantaban los rompecabezas, decía Daniel, revisando el códice del bibliófilo. No era solo una excentricidad.
Creía que el conocimiento debe ser merecido, y que el verdadero valor de una colección solo se revela a quien está dispuesto a esforzarse por comprenderla. Llevábamos una semana trabajando en el descifrado. El progreso era lento, pero pudimos entender el principio básico. El abuelo utilizaba un sistema de referencias donde cada libro estaba relacionado con otro a través de pistas ocultas. Mira, Daniel señaló una de las entradas. Esta línea podría significar Nueva visión de Kant, edición de 1850, página 117. Y esta, Bacon, laberinto. Exclamé. El abuelo tenía una edición rara del Novum Organum, de Francis Bacon con un título inusual, Laberinto del conocimiento, en la sobrecubierta. Nos apresuramos a comprobar esta teoría. En mi maleta con los libros salvados encontramos la primera edición de Kant. La página 117 contenía un párrafo subrayado sobre el conocimiento de la verdad. En el margen había una anotación casi imperceptible a lápiz, Laberinto, 23. El libro de Bacon estaba en el depósito de Daniel. En la página 23 encontramos un fino marcador. A primera vista parecía un simple trozo de papel, pero al examinarlo de cerca se distinguían números grabados en relieve: 46.9483 grados N, 7.4407 grados E, coordenadas, susurró Daniel. ¿Pero dónde es esto? Rápidamente introduje los números en el buscador. Berna, Suiza. Daniel silbó. ¿Un banco suizo? Es muy posible, pensaba febrilmente. El abuelo visitaba Suiza con frecuencia. Decía que le gustaba el aire de montaña, pero... ¿y si tenía otras razones? Debemos ir allí, dijo Daniel con firmeza. Cuanto antes, mejor. El juicio es en 2 semanas, necesitamos todas las pruebas posibles. Dudé. Un viaje a Suiza requería dinero, que casi no me quedaba después de pagar a los abogados y al detective privado. Yo cubriré los gastos, dijo Daniel, como si leyera mis pensamientos. Considérelo una inversión en la justicia. ¿Por qué me ayuda tanto? Pregunté directamente. ¿Qué gana usted con esto? Daniel guardó silencio, luego sacó una vieja fotografía de su cartera. Este es mi padre. Me tendió la foto en la que aparecía un joven con uniforme militar. Sirvió con su abuelo en una unidad especial para el rescate de bienes culturales. Eran amigos, juntos salvaron decenas de libros raros. Cuando empecé a formar mi colección, su abuelo me ayudó, me apoyó con consejos y contactos. No cobró ni un centavo de comisión, aunque podría haberlo hecho. Simplemente dijo: algún día podrás ayudar a alguien como yo te ayudo a ti. Parece que ese momento ha llegado. 3 días después estábamos en Berna. El banco de crédito suizo se encontraba en un elegante edificio antiguo en el centro de la ciudad. En el interior, mármol, madera, luz tenue y absoluto silencio. El lugar perfecto para guardar secretos. Estaba nerviosa al entrar en el despacho del director. ¿Y si las coordenadas señalaban a un lugar completamente diferente? ¿Y si el abuelo no tenía una cuenta aquí? ¿Y si? Señorita Parker. El suizo de pelo cano se levantó para recibirnos. Encantado de conocerla. La estábamos esperando. ¿Esperando? Me sorprendí. Por supuesto. El señor Parker dijo que usted vendría, tarde o temprano. Tenemos instrucciones precisas para este caso. Sacó una carpeta con documentos. Según las disposiciones del señor Parker, solo su nieta, Elizabeth Parker, puede acceder a su caja de seguridad, si viene con las coordenadas y presenta un documento de identidad. Le entregué mi pasaporte, y el director lo examinó atentamente. Perfecto. Permítame acompañarla al depósito. Daniel se quedó en la sala de espera, y yo seguí al director por un largo pasillo hasta una imponente puerta de acero. Después de varios niveles de seguridad, llegamos a una amplia sala con filas de cajas de seguridad. Aquí está su caja, dijo el director, conduciéndome hasta una de ellas. La dejaré a solas. Cuando termine, pulse el botón junto a la puerta. La caja se abrió con un suave clic.
Dentro había un pequeño maletín y un sobresellado con mi nombre. Los tomé con emoción y me senté en una pequeña mesa en la esquina de la habitación. Primero abrí el sobre. Querida Lizzie, si estás leyendo esta carta, significa que has completado con éxito mi pequeña búsqueda. Siempre supe que lo lograrías. Tu mente aguda y tu corazón puro son tus mejores guías. Lamentablemente, para cuando recibas esta carta, yo ya no estaré vivo. Pero no te entristezcas, la muerte es solo la siguiente aventura, como dijo un sabio mago de tu libro infantil favorito. Debo explicarte por qué creé este complicado camino para ti. Hace varios años comencé a notar extrañezas en el comportamiento de James y Victoria. Documentos que desaparecían, transacciones extrañas, peticiones para firmar papeles, sin leer, es solo una formalidad. Fingía ser un viejo despistado, pero en secreto vigilaba y recopilaba pruebas. Cuando comprendí la magnitud de sus maquinaciones, ya era tarde, controlaban demasiado en la empresa, tenían contactos en todos los lugares necesarios. Sabía que un enfrentamiento directo sería inútil. Por eso desarrollé otro plan. Redacté 2 testamentos. Uno oficial, con el señor Higgins, donde te dejaba la biblioteca. El otro, el verdadero, que encontrarás en este maletín junto con un videomensaje y todas las pruebas que reuní. Sabía que James y Victoria no apreciarían el verdadero valor de la biblioteca. Para ellos, los libros son solo papel viejo. Pero tú siempre entendiste que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en el conocimiento. Ahora tienes todo lo necesario para restablecer la justicia. Utiliza estos materiales con sabiduría. Y recuerda, Lizzie, por muy valiosa que sea mi colección de libros, el tesoro más preciado para mí eres tú. Con amor, tu abuelo. Me sequé las lágrimas y abrí el maletín. Dentro había una memoria USB, un testamento notarialmente autenticado y una carpeta con documentos. Revisé el testamento y me quedé sin aliento por la sorpresa. Según este documento, heredaba todo: la casa, la empresa, las cuentas, las tierras. James y Victoria recibían solo cantidades simbólicas. En la memoria USB había un videomensaje del abuelo, grabado un mes antes de su muerte. Sano, con la mente clara, detallaba las maquinaciones de James y Victoria, explicaba por qué había redactado 2 testamentos y confirmaba oficialmente que el verdadero era el que se guardaba en el banco suizo. En la carpeta había extractos bancarios que confirmaban la desviación de fondos, copias de documentos falsificados con firmas fraudulentas, testimonios de testigos, incluso grabaciones de audio de conversaciones donde James discutía con alguien el plan para apartar al abuelo de la dirección de la empresa. Era una bomba. Y ahora estaba en mis manos. La audiencia judicial comenzó a las 10 de la mañana de un lluvioso martes. La sala estaba llena, periodistas, familiares, curiosos. En primera fila se sentaban James y Victoria, seguros de su victoria. Junto a ellos, sus abogados, todo un ejército con trajes caros. La parte inicial del proceso transcurrió de manera predecible. Los abogados de los primos presentaron su versión. El abuelo estaba incapacitado, bajo mi influencia cuando redactó el Nuevo Testamento. Tenían testigos dispuestos a confirmar su comportamiento extraño en los últimos meses. Cuando llegó el turno de nuestra parte, Rebecca Fleming se levantó tranquilamente y se dirigió al juez: Su señoría, antes de comenzar la presentación de pruebas, mi cliente tiene información importante que cambia radicalmente la esencia del caso. El juez asintió, y yo me acerqué al estrado. Rebecca me entregó el testamento de Suiza. Su señoría, este es el verdadero testamento de mi abuelo, William Parker, redactado y notarialmente certificado 6 meses antes de su muerte. Se guardaba en un banco suizo y lo obtuve hace 3 días. Se produjo un alboroto en la sala. James palideció y Victoria se aferró al brazo de su abogado. Orden en la sala. El juez golpeó con el mazo. Señorita Parker, continúe. Mi abuelo previó los intentos de impugnar su voluntad y redactó 2 testamentos. El primero, el que se leyó después de su muerte, era solo parte de su plan. El verdadero testamento es este. Levanté el documento. Además,
Hay un videomensaje grabado por mi abuelo un mes antes de su muerte, donde explica claramente sus intenciones y confirma que actúa en pleno uso de sus facultades. Los abogados de los primos se levantaron con objeciones, pero el juez les pidió que esperaran hasta que yo terminara. Además, su señoría, tengo pruebas de que mis primos James y Victoria Parker manipularon sistemáticamente a mi abuelo, intentaron presentarlo como incapacitado y desviaron fondos de la empresa familiar a través de compañías fantasma. Entregué al juez la memoria USB y la carpeta con documentos. Aquí hay extractos bancarios que confirman transacciones ilegales, copias de documentos falsificados con firmas fraudulentas de mi abuelo, testimonios de testigos y grabaciones de audio de conversaciones de James Parker donde discute el plan para apartar a mi abuelo de la dirección de la empresa. Para este momento, en la sala reinaba un silencio absoluto. Todas las miradas estaban dirigidas al juez, que examinaba atentamente los documentos. Propongo hacer un receso para que el tribunal pueda examinar las nuevas pruebas, dijo finalmente. Reanudaremos la sesión en 2 horas. Cuando salía de la sala, James me agarró del brazo. ¿Te arrepentirás de esto, CCO? No tienes idea con quién te has metido. Suelte a mi cliente, señor Parker, intervino Rebecca. De lo contrario, a las acusaciones de fraude y falsificación de documentos se añadirá también la amenaza de violencia física. Las 2 horas de espera parecieron una eternidad. Pero cuando el juez regresó a la sala, supe por su rostro que la verdad había triunfado. Tras escuchar las pruebas presentadas y examinar los nuevos documentos, el tribunal reconoce como válido el testamento de William Parker, redactado y notarialmente certificado el 10 de septiembre del año pasado y conservado en el Banco de Crédito Suizo en Berna, anunció el juez. Todas las disposiciones de este testamento entran en vigor inmediatamente. Hizo una pausa y continuó en un tono más severo. En cuanto a los hechos de malversación financiera y falsificación de documentos revelados durante la audiencia, el tribunal remite estos materiales a la Fiscalía para iniciar un proceso penal. James Parker y Victoria Parker deben permanecer dentro del país hasta que concluya la investigación. No podía creer que todo hubiera terminado. Rebecca me estrechó firmemente la mano, y Daniel, sentado en la última fila, sonrió y levantó el pulgar. James y Victoria salieron precipitadamente de la sala sin esperar el final de la sesión. Sabía que aún intentarían luchar, pero ahora la verdad estaba de mi lado. Y las pruebas eran irrefutables. 6 meses después, me encontraba en las escaleras de la mansión Parker, dando la bienvenida a los primeros visitantes de la Biblioteca Pública de Libros Raros William Parker. Después del juicio, muchas cosas cambiaron. James fue acusado de fraude y falsificación de documentos. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía, admitiendo su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena. Victoria evitó el proceso penal, pero su reputación quedó destruida y se marchó al extranjero. Los meses posteriores al proceso judicial los pasé en un estado de extraña euforia mezclada con aturdimiento. La victoria no fue fácil, y la conciencia de que ahora era propietaria de todo el imperio Parker no llegó de inmediato. Durante las primeras semanas me despertaba cada mañana pensando que todo era un sueño, que no había habido juicio, que el abuelo seguía vivo y simplemente me esperaba en su biblioteca con una taza de té caliente. La realidad, sin embargo, pronto se hacía notar. Llamadas telefónicas, reuniones con abogados, asesores financieros, especialistas fiscales. Heredé no solo una inmensa fortuna, sino también numerosas obligaciones, conexiones, problemas. Parker Investments resultó ser mucho más compleja de lo que suponía. 3.000 empleados en 5 países, decenas de filiales, proyectos en diferentes etapas de realización. Y todos esperaban que yo, la heredera aparecida repentinamente, supiera qué hacer. Intenté honestamente sumergirme en el negocio. Pasé semanas estudiando informes, reuniéndome con jefes de departamento, visitando oficinas e instalaciones de producción. Trabajé hasta altas horas de la noche, tratando de entender el complejo mecanismo creado por mi abuelo durante décadas. Y gradualmente llegué a la conclusión, esto no era lo mío. Siempre fui una persona de libros, palabras, historias, no de cifras, gráficos y planes estratégicos. Varias veces me sorprendí a mí misma durante importantes reuniones,
regresando mentalmente al libro que había dejado a medias o a la traducción en la que trabajaba antes de toda esta locura. Después de una noche de insomnio, pasada en la biblioteca del abuelo entre estanterías semicarbonizadas, tomé una decisión. A la mañana siguiente llamé a mi abogado principal, Peter Morgan, y a la directora financiera, Emily Chen. Voy a vender la empresa, dije sin preámbulos. Pero en mis términos. Se miraron con la misma expresión de confusión en sus rostros. Señorita Parker, comenzó Emily con cautela, Parker Investments es un activo muy complejo. Una venta inmediata podría resultar en pérdidas sustanciales de valor. No dije, inmediatamente, respondí. Dije, en mis términos. Y la condición principal es mantener los puestos de trabajo. Todos los puestos de trabajo, en todas las divisiones. Las negociaciones tomaron casi 4 meses. Rechacé ofertas de 3 corporaciones transnacionales que ofrecían más dinero pero planeaban optimizaciones, una palabra bonita para despidos. Al final, el paquete de control fue adquirido por un consorcio de inversores liderado por Richard Lee, un antiguo socio de mi abuelo, que compartía sus valores y visión de negocio. El monto de la transacción resultó asombroso, incluso considerando que insistí en mantener una participación minoritaria para la Fundación William Parker, creada por mí para apoyar la educación y proyectos culturales. Lo primero en lo que gasté parte de los fondos recibidos fue en la restauración completa de la biblioteca. No solo reparaciones tras el incendio, sino una cuidadosa restauración con la participación de los mejores especialistas de diferentes países. La restauración resultó más complicada de lo que había previsto. Muchos libros sufrieron no solo por el fuego, sino por el agua durante la extinción. Algunos ejemplares tuvieron que ser enviados a laboratorios especializados en Italia y Japón, donde virtuosos de la restauración literalmente reconstruyeron página por página las ediciones dañadas. Para los libros más valiosos y raros construimos un depósito especial con control de humedad y temperatura. Para el resto de la colección, decidí reconstruir completamente el espacio de la biblioteca, reemplazar los pesados armarios victorianos por otros más modernos y seguros, instalar un nuevo sistema de iluminación, crear espacios cómodos para lectura y estudio. Daniel Hart resultó ser una ayuda invaluable en este proceso. Sus conocimientos sobre libros raros y contactos en el mundo de los coleccionistas ayudaron no solo a restaurar los ejemplares dañados, sino también a complementar la colección con varias ediciones únicas. ¿Sabes qué es lo que siempre me asombró de tu abuelo?, dijo Daniel una noche, mientras clasificábamos libros en la biblioteca casi restaurada. Nunca coleccionaba libros como inversiones o trofeos. Para él, cada libro era un ser vivo con historia, con alma. Nunca lo vi presumir de una edición rara ante otros coleccionistas. Pero podía pasar horas contándole a un oyente interesado sobre una traducción poco conocida que valoraba por la precisión con que transmitía la entonación del autor. Las palabras de Daniel resonaron en mí con profunda comprensión. Así exactamente es como mi abuelo me hablaba sobre los libros, como de amigos, como de interlocutores, no como de objetos costosos. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de abrir la biblioteca al público. Las siguientes semanas las pasé desarrollando el concepto con un equipo de arquitectos, diseñadores de interiores y especialistas en bibliotecas. Mi condición principal era mantener la atmósfera hogareña de la biblioteca, su comodidad y calidez. Nada de salas de museo estériles o vitrinas con carteles de «no tocar». Los libros deben vivir, le explicaba al arquitecto, que miraba mi idea con cierto escepticismo. Sí, algunas ediciones particularmente valiosas estarán disponibles solo para investigadores y en condiciones especiales. Pero la parte principal de la colección debe estar accesible para una lectura real, para el contacto directo. ¿Entiende los riesgos?, preguntó él. Los libros se desgastarán, pueden ser dañados, los libros fueron creados para ser leídos, respondí. Incluso si con ello las páginas se desgastan por el contacto con las manos. Mi abuelo siempre decía, un libro que no se lee es un libro muerto. Al final encontramos un compromiso que me satisfizo tanto a mí como a los conservadores. La parte principal de la biblioteca se convirtió en un espacio abierto con cómodos sillones, buena iluminación y acceso a la mayoría de las ediciones. Los libros raros y especialmente valiosos se colocaron en una sala separada,
donde se podía trabajar con ellos bajo la supervisión de un especialista, y los ejemplares más únicos se guardaban en un depósito especial y se entregaban solo a investigadores con cita previa y con medidas especiales de precaución. Me instalé en la casa un pequeño apartamento para mí, varias habitaciones en el ala oeste con entrada independiente. La parte principal de la casa se transformó en un espacio público. Además de la biblioteca, había una sala de conferencias, un taller de restauración, una cafetería y una tienda de recuerdos, cuyos ingresos se destinaban al mantenimiento de la colección. Fijé el día de la inauguración en el aniversario de la muerte de mi abuelo. Un cierre simbólico del círculo, el comienzo de una nueva etapa. Los primeros visitantes, por invitación mía, no fueron funcionarios de alto rango o celebridades, aunque la prensa, por supuesto, estuvo presente, sino un grupo de estudiantes de filología de la universidad local. Jóvenes que aman sinceramente la literatura, precisamente aquellos para quienes, en mi opinión, debía existir esta biblioteca. Bienvenidos a la Biblioteca Parker, sonreí, recibiéndolos en las amplias escaleras de la mansión. Hoy verán una de las colecciones privadas de libros raros más únicas del país. Y no solo verán, podrán tocar la historia de la literatura. Noté una mezcla de entusiasmo e incredulidad en sus rostros. En el mundo moderno de las tecnologías digitales, el contacto físico con libros raros parecía algo inaccesible, casi mítico. ¿De verdad podemos tocarlos?, preguntó. Una chica con llamativo pelo rojo recogido en un moño apretado. Incluso en la biblioteca de la universidad algunas ediciones solo podemos verlas con guantes y a través de un cristal. En la sección especial, sí, allí habrá guantes y condiciones especiales, respondí. Pero en las salas principales realmente podrán tomar los libros en sus manos, sentir la textura del papel, ver las notas al margen hechas hace siglos. Creo que la verdadera comprensión de la literatura viene a través del contacto directo con el texto en su forma original. Entramos en la sala principal de la biblioteca. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y creando una atmósfera casi mística. Los estantes restaurados de madera oscura se elevaban hasta el techo, y entre ellos se habían creado acogedoras zonas de lectura con cómodos sillones y pequeñas mesas. La biblioteca está dividida en varias secciones temáticas, expliqué, guiando al grupo por la sala. Literatura inglesa desde la Edad Media hasta la actualidad, clásicos europeos, poesía, filosofía, historia, ciencias naturales. Cada sección tiene su propio código de color y sistema de catalogación. Los llevé a una vitrina de cristal donde se exhibía un antiguo folio. Este es el primer folio de Shakespeare, de 1623, dije. Uno de los libros más valiosos del mundo. Aquí se publicaron por primera vez muchas obras de Shakespeare que de otro modo podrían haberse perdido para siempre. Fíjense en el autógrafo en la guarda. Los estudiantes se inclinaron sobre la vitrina, examinando las páginas amarillentas con la inscripción en tinta, a mi amigo William, cuya memoria vivirá eternamente. Ben Jonson. ¿Es realmente el autógrafo de Ben Jonson?, susurró un joven alto con gafas, evidentemente sin creer lo que veía. Sí, sonreí. Uno de los pocos que se conservan. Este libro es un verdadero tesoro no solo por su valor financiero, sino como vínculo entre nosotros y los genios del pasado. Cuando miras estas líneas, escritas por la mano de alguien que conoció personalmente a Shakespeare, 400 años parecen desaparecer. Continuamos con la visita. Les mostré las primeras ediciones de Jane Austen con dedicatorias, manuscritos de Byron con sus propias correcciones, un ejemplar único de Alicia en el País de las Maravillas, con ilustraciones de Lewis Carroll. En la sección de libros raros, los estudiantes, conteniendo la respiración, se pusieron guantes de algodón y bajo la dirección del conservador pudieron pasar las páginas de incunables del siglo XV, primeros libros impresos con elementos de pintura manual. Y esta, los llevé a una sencilla estantería de madera, es la colección personal de mi abuelo. Libros que le gustaba releer. Muchos con sus notas al margen. Saqué un gastado tomo de Los Tres Mosqueteros, y lo abrí en una página al azar. En los márgenes se veían anotaciones a lápiz de mi abuelo, brillante ejemplo de construcción de diálogo, señalar a los estudiantes el paralelismo con los héroes antiguos.
¿Su abuelo era profesor?, preguntó uno de los estudiantes. No, era empresario, sonreí. Pero en el fondo siempre fue un erudito y un educador. Tenía un sueño: crear un lugar donde la gente pudiera realmente comunicarse con los libros, no como con piezas de museo, sino como con interlocutores. Después de la visita principal, invité a los estudiantes a explorar libremente la biblioteca. Se dispersaron por las salas, algunos se sumergieron inmediatamente en el estudio de las primeras ediciones de los modernistas, otros hojeaban con cuidado antiguos folios, algunos se instalaron cómodamente en un sillón con un tomo de Dickens. Me aparté hacia la ventana, observándolos. Tras el cristal, el jardín otoñal de la casa de mi abuelo, ahora mía, resplandecía dorado bajo los rayos del sol poniente. Las hojas de los arces y robles, plantados por mi bisabuelo, creaban un mosaico vivo de tonos rojos, dorados y bronce. Desde la ventana se veía un pequeño memorial que instalé en el corazón del jardín, una figura de bronce de mi abuelo, sentado en un sillón con un libro en las manos. El escultor captó asombrosamente bien su postura característica, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera escuchando las palabras en la página, una ligera sonrisa en las comisuras de los labios. Él estaría orgulloso de ti, dijo Daniel en voz baja, acercándose por detrás. No conozco a nadie más que hubiera plasmado su sueño con tanta exactitud. Eso espero, sonreí. Aunque a veces me parece que todavía no he encontrado ese verdadero tesoro del que hablaba. Todo este tiempo he pensado que era algún libro concreto, algún tomo especial o documento que lo cambiaría todo. ¿De verdad? Daniel señaló con la cabeza a los estudiantes que examinaban entusiasmados los libros. A mi parecer, está justo delante de ti. La chica pelirroja sostenía con cuidado un tomo de sonetos de Keats, sus ojos brillaban de entusiasmo. El joven con gafas tomaba notas, comparando diferentes ediciones de Hamlet. En un rincón apartado, dos estudiantes discutían tranquila pero animadamente sobre algo que habían encontrado en un libro antiguo de historia. De repente recordé cómo era yo a su edad, sentada en esta misma biblioteca, escuchando las historias de mi abuelo, entusiasmándome al entrar en contacto con las grandes mentes del pasado, encontrando en los libros respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Mi abuelo me dijo una vez algo extraño, comenté pensativa. Yo era adolescente entonces, estábamos sentados aquí, en la biblioteca, y le pregunté por qué gastaba tanto dinero en libros viejos que nadie leía. Me miró largo rato y luego respondió: Lizzie, los libros no son solo palabras en papel. Son puentes entre las almas de personas que vivieron en diferentes épocas. Cuando lees a Shakespeare, hablas directamente con él, sin intermediarios. Cuando tienes en tus manos un libro que sostuvo Byron, estás tocando su vida. El verdadero tesoro no está en el oro o en la rareza de la edición, sino en esta conexión invisible entre almas. Miré a los jóvenes, cuyos rostros resplandecían por el contacto con la historia y el conocimiento. A los antiguos folios que habían sobrevivido siglos y guardaban la sabiduría de generaciones. A la casa de mi abuelo, llena de nueva vida. Y de repente comprendí que el verdadero tesoro no era un libro o documento concreto. Era el legado de conocimiento transmitido de generación en generación. Era la posibilidad de compartir lo que te importa con otros. Era el valor de defender la verdad y la justicia, incluso cuando parece que todas las probabilidades están en tu contra. Recordé todas las etapas de nuestra lucha, desde el shock inicial al leer el testamento hasta el triunfo en la sala del tribunal. Recordé cómo aprendí a creer en mí misma, cómo superé el miedo, cómo encontré fuerzas para continuar cuando parecía que todo estaba perdido. ¿Sabes?, le dije a Daniel, mi abuelo me dejó dos cosas. Una visible, esta biblioteca, y otra invisible, la lección de que el verdadero valor no está en los objetos, sino en los principios por los que vives. En el valor de defender aquello en lo que crees. En la disposición a compartir tus tesoros con otros, enriqueciéndolos no materialmente, sino espiritualmente. Daniel me tomó la mano en silencio. Permanecimos junto a la ventana, observando cómo los jóvenes descubrían mundos encerrados entre las páginas de viejos libros. En sus ojos ardía el mismo fuego de curiosidad y entusiasmo que veía en los ojos de mi abuelo cuando me hablaba de un hallazgo particularmente valioso.
Solo ahora he entendido, susurré, lo que significaba su expresión favorita. Los buenos libros, como las buenas personas, con los años solo se vuelven más sabios. No hablaba solo de libros. Hablaba de lo que es importante en la vida, crecer, aprender, mejorar cada día vivido. En ese momento sentí que mi abuelo realmente estaba cerca. No me dejó solo una colección de libros raros, me dejó un legado de valores que no pueden medirse con dinero. Valor. Honestidad. Amor por el conocimiento. Fe en la justicia. El verdadero tesoro había estado dentro de mí todo este tiempo. Y ahora podía transmitirlo, como él una vez me lo transmitió a mí. Cuando los estudiantes comenzaron a marcharse, prometiendo volver la semana siguiente, los acompañé hasta la puerta. La última en irse fue la chica pelirroja. Señorita Parker, dijo, deteniéndose en el umbral, gracias. Nunca pensé que podría simplemente tomar y leer un poema de un manuscrito escrito por el propio poeta. Es como una conversación a través del tiempo. Una conversación a través del tiempo, repetí, sonriendo. ¿Sabe? Eso es exactamente lo que habría dicho mi abuelo. Vuelva pronto. Esta biblioteca ahora es tan suya como mía. Cuando se fue, regresé a la biblioteca vacía. El silencio, lleno del susurro de miles de libros, me envolvió como una vieja y familiar manta. Me acerqué al escritorio de mi abuelo, abrí el cajón secreto y saqué la llave del banco suizo, el único objeto que decidí guardar solo para mí, como recuerdo de nuestro viaje. Gracias, abuelo, susurré, mirando la figura de bronce en el jardín, iluminada por los últimos rayos del sol poniente. Tenías razón. Encontré el verdadero tesoro. Si te gustó la historia, dale like y deja un comentario aquí abajo.